Usted sabe que somos privilegiados al estar aquí, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estamos en el mejor lugar. Amén. Porque antes andamos allá afuera de los caminos del Señor y de sus propósitos. Pero hoy estamos aquí para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo me gozo, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque eres grande y maravilloso. Te pedimos, Padre, que tomes el control. Que no pudieron estar aquí, toma el control, Padre, para que ellos puedan estar aquí, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Padre. Que puedan gozarse junto con nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hoy, como vemos, pues es el mes de agosto, que es evangelismo y misiones, ¿verdad? Todos somos misiones, hermanos. Y gloria a Dios, dice. Hoy venimos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo, a darle la gloria y la honra y la alabanza, pero también hoy queremos bendecir a nuestros hermanos misioneros que se han dispuesto a llevar el mensaje de salvación, que se han dispuesto en su corazón a llevar ese mensaje de salvación, de amor, de paz a otros lugares. Amén. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a hacer lo que nos corresponde, porque nosotros también nos dejó el Señor ese llamado, ese mandato, de que a donde quiera que nosotros vayamos o donde nos encontremos, demos ese mensaje de paz que nos da vida, fortaleza y que más que nada nos ofrece vida eterna, porque es el único que nos puede ofrecer la vida eterna. Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las nuevas de Jesucristo. No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Alabar y glorificar. Si quiere danzar, si quiere llorar, si quiere brincar, si quiere correr, hágalo, hermano, hágalo, visita. No se prive de esa bendición que el Señor nos regala. Amén. Dice Salmo 117:1, donde dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre solo su misericordia y la felicidad y de Jehová es para siempre. Amén. Gloria a Dios.
Aquí ha llegado mi participación y decir que Dios les bendiga. Paz de Cristo, pueblo de Dios. Vamos a tomar un lugarcito y les voy a dar una información, hermanos. Sobre todo para mis hermanas recién bautizadas. De pronto ellas escuchan que va a ser el mes de Bami y que va a ser el mes de Bami. Las que ya tenemos ratito ya sabemos a qué se refieren. Extender el reino de Dios a todas las naciones, ¿verdad? Pero para eso Dios necesita de nuestra cooperación, de nuestra buena voluntad. Si bien es cierto de mis oraciones, también es cierto que necesitan mantener, ayudar, proveer a mis hermanos que decidieron dejar la comodidad de su hogar y se fueron a tierras muy lejanas. Dentro de la iglesia apostólica están todo tan organizado que hay una Secretaría de Misiones Internacionales que va a ser la encargada de dirigir el programa misionero. ¿Y qué es lo que hace Misiones Internacionales? Supervisa el avance del mismo en todos los países en donde ya existen, pero también abriendo nuevos campos. Amén. Extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Aquellos lugares donde nunca han hablado de Cristo, allá se establece una misión. Y va a representar a la iglesia en el extranjero. Ahora para el mes de julio me puse a investigar y a finales del mes de julio hubo una convención internacional en Guatemala, ¿sí? En donde Dios da la oportunidad de ser testigos de este avance de nuestra iglesia en Guatemala. Y esta semana que pasó de julio tuvieron la oportunidad de reunirse en la mesa directiva de México y de Guatemala en el bello país para refrendar nuestro tratado de hermandad y colaboración mutua. En el marco de esta reunión se estuvieron compartiendo el sistema de discipulado y confraternizando en un culto regional en Amatitlán, Guatemala. La gloria sea para Dios. Esto solo es un ejemplo de lo que se está haciendo en otros países. Amén. El hermano Javi, cansado de decirnos, no es suficiente con tener el llamamiento de Dios y ser bautizado. El discipulado es el que va a garantizar la continuidad de la iglesia apostólica. Amén. Y aquí tengo otra información bien bonita que también dice que nuestro EBAMI está discipulando, está estableciendo y construyendo en más de 30 países. Y es nuestra obligación apoyar este segundo refuerzo anual. Damas, nos corresponde el mes de febrero y el mes de agosto. Luego sigue la red de damas, marzo y septiembre. Y luego los jóvenes. Y luego sigue la red de señores. Los señores son en mayo y en octubre. Estamos organizados para que solo en 2 ocasiones nos toca contribuir a esta noble causa, hermanos. Y la hermana Claudia tan curiosita que hasta nos dio unas ovejitas. Ahí vayan reponiendo. Y yo le dije, están re bonitas, yo no las quiero que la quebren. Le dije, hermana Claudia, yo le voy a poner el billetito en un sobrecito, pero sí lo voy a entregar. Amén. Y esa ovejita que yo voy a tener en mi casa, voy a tener presente, no la figurita, sino lo que representa. El estar orando por nuestros hermanos que están a lo largo y ancho del mundo. Amén. Y dice la hermana Grisecita, y no nada más aquellos que están alcanzando, los que nos quedamos también. Amén. Los que nos quedamos también es nuestra obligación, hermano Javi. A lo mejor no te vas hasta lo último de la tierra, pero a lo que está a un ladito de tu casa, a ese háblale de Cristo. Amén. En las calles, en la escuela, en el trabajo y donde tú hables, tienes que enseñar de Cristo. Dice el Salmo 67,
verso 3 y 4. Que todos los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que todo el mundo se alegre y grite de alegría, porque tú gobiernas a los pueblos con justicia y diriges a todas las naciones del mundo. Por eso el Señor ha detenido tu venida hasta que el último lenguaje, en el último pueblo sea predicado de Cristo. Hasta entonces, el Señor bendiga. Amén. ¿Estamos contentas? ¿Nueve damas? Con gozo y con alegría. Nosotros tenemos esa salsita buchón que es una anécdota, que es un privilegio de ponerle los frijolitos con queso, la salsita buchón. Créanme que los que están bien lejos valoran, hermano. La tortillita de maíz, a esa que le pones salecita cuando no tienes más. Ahí tienen y eso tienen. Amén, hermano. Contentas y agradecidas por la oportunidad que Dios nos da de servirle. Vamos a ponernos de pie y le vamos a pedir a la hermana Jenny, que es la que va a continuar y la que nos va a dar la siguiente invitación. Dios me les bendiga, mis hermanos. Paz de Cristo. Me gusta pasar las damas aquí adelante para dar un corito a nuestro Señor Jesucristo y cantarle esta hermosa alabanza. ¿Me gusta pasar? Las damas. No se quede ninguna ahí sentada, vénganse para acá. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Paz de Cristo, hermanos. Las damas estamos agradecidas con el Señor Jesucristo y en este momento le vamos a dar un agradecimiento a Él, ¿verdad? Por todas las cosas que nos da y por el privilegio que tenemos nosotros, pues también de exaltar su nombre y también, hermanos, de poder nosotros llevar el mensaje para que nos motivemos, ¿verdad? Para así poder llevar la palabra de Dios. Amén. Vamos a cantar alabanza para la honra y la gloria del Señor.
trabajo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Sabemos que el Espíritu Santo es el que se mueve, amén. Y pues nosotros somos aquí los que estamos llevando el mensaje a los perdidos, a aquellos que están cautivados. Y sin más que decir, hermanos, en este momento nos ponemos sobre sus pies y vamos a recibir a quien, al que va a traer la palabra de Dios, amén. Hay que poner atención, hermanos, y pues que no solamente se nos quede en nuestra mente esta palabra, sino que también se nos quede en nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? Porque esta palabra yo sé que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, amén. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Ever, quien va a traer la palabra esta mañana, esta tarde, perdón. Dios les bendiga. Todos los niños pueden salir a su clase. Los niños pueden salir a su clase. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo están? Me da gusto estar aquí, me da gusto verles. Gloria a Dios. Le exalto y alabo el nombre de Dios por estar en este lugar, hermano. Todo ese lugar, hermano, es muy amable. Para los que no me conocen, mi nombre es Everardo Soto. De cariño me pueden decir Ever. Soy ministro en la Preciada Iglesia aquí en Tepic. Soy estudiante también de la Escuela de Misiones LDCI, licenciatura en Desarrollo Comunitario Intercultural, antes llamada ESEI. Hasta este año cambió el nombre y el formato. Y también estamos trabajando en el área de movilización misionera aquí en el distrito de Tepic. La semana pasada, gracias a Dios, nos concedió estar en la sierra, en la comunidad de Travesía y de Rancho Viejo, en un campamento de entrenamiento misionero. Estuvimos desde el lunes de la semana pasada hasta el sábado. Por eso, si me escuchan un poco mormado, pues desde ahí me mojé casi toda la semana. Entonces ya la salud afectó un poquito, pero gracias a Dios nos bendijo mucho. Tuvimos 100 nuevos campistas, 100 nuevas personas que se dispusieron a movilizar, a atender el llamado de Dios. Gloria a Dios, fue un número muy bueno, gracias a Dios. Viene gente de diferentes distritos, de Los Mochis, de Culiacán, de Guadalajara, de Vallarta, venía gente de León. Y también de aquí de Tepic tuvimos un buen número, gracias a Dios. Entonces, de diferentes maneras estamos trabajando para la concientización misionera. Y este evento, este culto de Mami, precisamente es de eso, de concientizarnos acerca de la misión que nosotros tenemos que hacer, la misión que Dios nos ha llamado. Jesús, cuando graduó a sus discípulos, los pasó de ser discípulos a ser apóstoles. Les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Amén. Y esa es la tarea que todos tenemos que hacer. Esa tarea va desde el que apenas va conociendo a Dios hasta el que ya tiene 20, 30, 50 años en el Evangelio. Es una encomienda que Dios a todos nos ha dado. Amén. También hay personas que Dios llama para que se vayan a otro contexto cultural, vayan a otro país. Pero bien decía hace rato la hermana, ¿no?, de que también el vecino a un lado de mi casa también es parte de lo último de la tierra. También es parte de las personas que Dios quiere alcanzar. Amén. Y alabamos a Dios por eso, porque ha puesto su mano sobre nosotros. Hace un año estuve en Ciudad de México, estuve estudiando y Dios me mostraba muchas cosas y me revelaba, me ampliaba la visión acerca de este trabajo. Porque es cierto que a veces tenemos la visión de los misioneros como superhéroes, ¿no? Los vemos como wow, algo que va más allá. Yo creo que lo comparamos casi como los personajes bíblicos cuando escuchamos de un misionero. Pero he tenido la oportunidad de convivir con varios, de ser amigo de algunos. ¿Y qué crees? También sufre como tú y como yo. También sufre porque no tiene salsa huichola donde van para comer, no tiene tortillas, pero también sufre muchísimas cuestiones que se tienen que enfrentar allá. Y el hecho de que nosotros estemos orando por ellos es una de las maneras como nosotros nos comprometemos también con la misión. En verdad, EVAMI, Evangelismo y Misiones, da un apoyo financiero, un apoyo económico que créeme que para ellos es muy importante. Yo platicaba esta semana con un ex misionero que estuvo en España llamado Elías Salas, y él decía que cuando él estaba en campo, a veces la renta era muy cara. Empezaron una cochera con 5 hermanos
empezó a crecer el número, tuvieron que rentar un local hasta el grado de que la renta les cobraban 700 euros al mes. Convertido, pues es mucho dinero en pesos mexicanos. Y decían que lo alcanzaban a pagar la renta gracias a lo que se mandaba de ofrendas de aquí. Gracias a lo que nosotros aportamos mes con mes, a lo que nosotros apoyamos, ellos podían cubrir la renta de ese lugar. Lastimosamente a veces no alcanza para sostenerlos completamente, pero sí es un gran apoyo el que se da para ellos, amén. Entonces, hermano, no te limites, no te pese dar, porque créeme que es de bendición para ellos y también va a ser de bendición para ti. Gloria a Dios. Tenemos que orar por ellos, por sus familias, por sus hijos. Tenemos que dar. Otra tarea que también tenemos que hacer es que también tenemos que aprender a recibir. ¿Cómo es esto? Gracias a Dios estamos viviendo en un mundo globalizado, en un mundo donde encontramos personas de muchos países en un solo lugar. Y aquí en Tepic, yo recuerdo cuando yo era niño y se me hacía extrañísimo ver una persona incluso de Estados Unidos aquí. Escuchaba a una persona hablar inglés y me sorprendía. El día de hoy, aquí mismo en Tepic, pues encontramos no solamente personas de Estados Unidos viviendo aquí, canadienses, europeos, personas asiáticas. Incluso he tenido la oportunidad de convivir con un muchacho de Mauritania, África. Un muchacho de la iglesia me está invitando, es amigo de él. Y vemos cómo en países donde está prohibido el evangelio, en países donde está prohibido el predicar la palabra de Dios, donde es muy difícil que un misionero vaya y empiece a predicar abiertamente en una plaza, gente de allá Dios la está trayendo aquí. Gente de esos países, de China donde está prohibido, de Mauritania donde son 100% musulmanes, de diferentes países, Dios les está trayendo aquí y Dios nos está poniendo enfrente para que aquí les prediquemos a ellos. A lo mejor tú no vas a ir a China, pero quizá alrededor de tu vives o de tu trabajo hay un chino, y si tú le predicas a él y se convierte en Cristo, ¿qué crees que va a hacer? Cuando se regrese, vaya a predicar a su familia china. Tú no fuiste a China, pero tu palabra sí llegó allá, tu mensaje sí llegó allá, tu testimonio sí llegó a aquel lugar. Y es muy importante involucrarnos en ello, hermano. También es importante ir, disponernos, quien tenga el llamado. Y déjame decirte algo, y algo que a mí me llegó en el corazón, y fue cuando dije, no, yo que aquí soy, ¿no? Porque una palabra que me dijeron, dice, es que el llamado no se siente, el llamado se entiende. El llamado a las misiones tú no lo sientes, tú lo entiendes. Cuando entiendes lo que implica, cuando entiendes los sacrificios que tienes que hacer, cuando entiendes que pones en riesgo tu propia vida y que todos tus derechos que tienes, derecho a un trabajo, derecho a estabilidad, derecho a vivir tranquilo con tu familia, derecho a tener un templo como este, una iglesia hermosa, tú dices, Dios, cedo mis derechos para que tú hagas conmigo lo que tú quieres que haga. Eso es muy importante. Por eso son pocos los que se animan a ir. Son pocos los que toman este reto. Pero es importante ir también. Amén. Gloria a Dios. Quiero empezar a predicar. Esta no es la predicación. Pero sí era muy importante hacer énfasis en esto. Porque a veces llega el punto en el que las iglesias tomamos EVAMI ya como una rutina, tomamos esas actividades ya como un protocolo a seguir y concientizamos un poco, amén, pero esta parte no solamente tiene que ser una vez o 2 veces al año, tiene que estar siempre en nuestro corazón, tiene que estar siempre en nuestra mente, estar orando por misioneros y el estar trabajando también en la obra del Señor, amén. ¿Te parece, hermano, si te pones de pie? Es el ejercicio del apostólico, amén. Párense, siéntense. Gloria a Dios. Y vamos a leer en Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 13. Gloria a Dios. Génesis 28, versículos del 10 al 13. Cuando lo tengas, házmelo saber con un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así: salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó,
y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Nos ponemos en manos de Dios, hermanos. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque estamos aquí contentos, Señor, gozosos, fervientes, Señor, de que tú hables a nuestra vida. Te pido, Señor, que hables a mi corazón, Señor Jesús, que todo lo que se hable hoy, Señor, pueda ser llegado a mi vida, Señor, pueda ponerlo en práctica, Señor, pero que sea tu palabra, Señor Jesús, y no palabra humana, no palabra de hombre, Señor Jesús, sino tu Espíritu Santo pueda redarguir, puede inquietar, Señor, puede incomodar algo que esté dentro de mí, Señor. Te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Dios les pague. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos recibido un llamado de parte de Dios? ¿Puede levantar su mano? Amén, gloria a Dios. Todos los que estamos aquí somos llamados por Dios, amén. Por eso estamos aquí. Todos somos llamados a salvación. Todos somos llamados a alabarle. Todos somos llamados a adorarle a Dios, amén. Eso es algo general. Y estamos viendo en el pasaje un llamado que Dios hace a un personaje muy famoso, que es Jacob. Sin embargo, a pesar de que todos somos llamados a salvación, Dios también hace llamados específicos. Dios tiene tareas encomendadas en específico a cada uno de nosotros. Y esto es lo que estamos viendo con el personaje de Jacob. Si conocemos un poco la historia, y antes de llegar a este texto, dice la Biblia que Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob era el menor, pero era un usurpador, le engaña, manipula para que Esaú le venda su primogenitura, y Jacob se adueña de esto. Entonces engaña también a su padre Isaac ya cuando era muy mayor, y se queda con la bendición del primogénito. Y entonces, como sabe su madre que Esaú se iba a enojar con él, capaz, y lo mataba, entonces le dice: vete con mi hermano, dice que está en Arad, y vete para allá para que no te haga nada. Entonces, cuando Jacob va huyendo, es cuando se topa con Dios, y Dios le hace este llamado. Y me parece muy interesante porque Jacob ya conocía acerca de Dios. Había escuchado acerca de su padre Abraham, había escuchado acerca de su padre Isaac, quién era Dios, pero todavía no tenía un encuentro con él, todavía no tenía un acercamiento a Jacob con Dios. Así como había dicho Job, ¿no? Solamente de palabras, dice, te había oído, solamente de oídas te había oído, pero mis ojos no te habían visto. Así era la vida de Jacob. Y muchas veces nosotros, antes de venir a Cristo, en el contexto en el que vivimos aquí, yo creo que es rarísimo la persona que no haya escuchado hablar de Jesús aquí en nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que, me atrevo a decir que el 100% de personas que vivimos aquí en Tepic hemos escuchado hablar de Jesús. Hemos escuchado o llegamos a escuchar un poco acerca de quién es Dios, acerca de que hay un Dios. Amén. En nuestro contexto así se vive. Hay contextos en los cuales las personas jamás han escuchado hablar de Cristo. Hablábamos en esta semana, me tocó dar un taller que se llamaba Días de México, y cuando estaba recopilando datos para dar este taller, me encontraba con que en México hay alrededor de 35 lenguas las cuales no tienen ni un solo versículo en traducción bíblica. ¿Qué quiere decir? De que dentro de México, de las 290 lenguas que se hablan dentro de México, no solamente es el español, 290 lenguas hablan en México, hay alrededor de 35 las cuales no hay ni una sola traducción bíblica, ni un versículo, no hay nada. Y entendamos esto, dentro de estas lenguas hay muchas personas que no hablan español, que es su única lengua que hablan. Personas mayores que no han aprendido a hablar español u otra lengua y solamente hablan 100% su propia lengua materna, y no han escuchado hablar de Cristo porque no hay quien le pueda hablar de Jesús en su propia lengua. En México existen personas que no han hablado ni siquiera hablar de otros países, amén. Pero nosotros, gracias a Dios, de alguna manera antes de venir a Cristo ya conocíamos, ya habíamos escuchado, ya habíamos visto un crucifijo,
sea lo que sea que signifique. Ya habíamos visto en diferentes lugares, templos, iglesias, amén. Así más o menos era Jacob. Le habían contado acerca de quién era Dios, le habían hablado acerca de lo que Dios había hecho, de cómo Dios había creado al ser humano, había creado la tierra, pero todavía no había tenido un encuentro personal con Él. Y déjame decirte algo, no sé si aquí haya gente nueva, gente que tenga poco tiempo en la iglesia, pero quiero decirte algo, Dios quiere que le conozcas a Él. No conozcas solamente lo que te han dicho, no conozcas solamente lo que te cuentan de Dios. Quiere Dios que tú lo conozcas directamente como es Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso el Señor se le aparece a Jacob. Y en el versículo 10 al 12 que acabamos de leer, dice: salió pues Jacob de Berseba y se fue a Aram, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó 2 piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob ve esta imagen que parece algo sorprendente, ve esta imagen que para él resulta algo fascinante, algo que nunca había visto, y es Dios mostrándose a él mismo. El primer lugar donde Jacob se encuentra, y te voy a hablar de cuatro encuentros que Jacob tiene con Dios. El primero es Betel, el cual por primera vez Jacob se encuentra con Dios a través de esta escalera, y en el versículo 13 dice: he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en lo alto de esta escalera, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Lo primero que recibe Jacob cuando ve a Dios es una bendición, o es la reiteración de la promesa de la bendición. Cuando nosotros venimos a Dios, no sé tú, pero yo cuando llegué a Dios pude darme cuenta de todas las bendiciones que Dios tenía para mí. Y me empezó a dar bendiciones, y me empezó a bendecir de una manera increíble, me empezó a dar paz, y me empezó a dar gozo, y me empezó a revelar cosas que yo iba a lograr hacer solamente por su gracia. Porque cuando venimos a Dios, Señor nos da esas bendiciones, amén, y nos damos cuenta de las bendiciones que Dios ya nos ha dado a nosotros. Ahora también las bendiciones que había dado a sus antepasados, también se las estaba dando a él. Dice versículo 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dime si no se iba a enamorar Jacob de Dios cuando escuchó eso. Imagínate la situación de Jacob. Venía huyendo, venía con miedo, no sabía qué le esperaba. No, a lo mejor ni siquiera nunca había ido a Arán, no sabía el camino exactamente por dónde ir, y sin embargo se topa con Dios, y Dios le dice: esto es como un descanso, es un bálsamo. Veníamos por la vida sin conocer a Dios, y no sabíamos ni a dónde íbamos, caminábamos sin dirección, y se nos aparece Dios en ese momento y le dice: hey, tranquilo, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, yo te voy a sustentar. Dime si este no es motivo de alegría y de exaltar el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios hace. Amén. Y el versículo 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. La palabra Betel, hermano, significa casa de Dios. Cuando Dios te encuentra, quiere que habites en Él. Lo primero que Dios quiere, el primer llamado que Dios hace a tu vida, cuando tú lo conoces, es que tú aprendas a habitar en Él. Ya no vivas con un pie dentro de la casa de Dios y un pie afuera de la casa de Dios, sino que completamente aprendamos a habitar dentro de Él. Aprendamos a refugiarnos en su abrigo, aprendamos a refugiarnos con Él. Dijo Jesús, ¿no? Digo, ¿cuántas veces quise abrazarte como la gallina y se cubre sus polluelos y no te dejaste? Hermano, lo mejor que podemos hacer es dejarnos cobijar por Dios, es habitar en la casa de Dios. Dios te está llamando en este primer llamado que hace, es para que habites en su casa, para que vivas en Él. Esto es lo que significa Betel, gloria a Dios. Sin embargo,
después tiene un segundo llamado, y este lugar ya lleva por nombre Peniel. Amén. Después de que Jacob se fue con Aram, después de que estuvo trabajando ahí, conocemos la historia, ¿no? Que estuvo trabajando 7 años por Rebeca, y pues ahí lo engañó su suegro y le dio a Lea, y después tuvo que trabajar otros 7 años, y después trabajó otros 6 años para poder obtener riqueza y todo eso, y por ahí le hizo como decimos a veces, ¿no? Le hizo una chanchulla, lo chamaqueó su suegro, le hizo trampa. Sin embargo, Jacob se va y ya se lleva todas sus cosas. Y ya Jacob estaba siendo bendecido, precisamente como Dios le había dicho. Dios le había dicho que le iba a bendecir. Jacob ya estaba siendo bendecido con hijos, ya estaba bendecido con ganado, con servidumbre, con todo ese tipo de cosas, y estaba experimentando la bendición de Dios. Pero ahora no sé tú, pero ¿quién se quiere quedar solamente con la bendición de Dios? Dios te bendice, y a veces venimos a la iglesia, nos acercamos a Dios porque tenemos una necesidad, porque estamos pasando alguna situación difícil en nuestra vida, pero solamente queremos la bendición de Dios. Yo me he topado gente que viene a buscar a Dios porque tiene alguna enfermedad, porque algún familiar está perdido, porque tiene alguna situación difícil, una crisis, pero Dios contesta y la gente se aleja, porque solamente viene buscando la bendición de Dios. Y es bueno pedir a Dios su bendición, pero no lo es todo. No es suficiente con esto. Y posiblemente en este punto Jacob ya se había olvidado de lo demás que Dios quería para él. Ya se había conformado con las bendiciones que él tenía. Aparte podía tener ya suficiente ego, ¿no? De decir, no, es que yo lo trabajé y yo me lo gané. Y muchas cosas que nosotros pensamos que es porque nosotros lo trabajamos, y que porque nosotros lo hacemos, y que porque confiamos en nuestro trabajo, en nuestro intelecto, en nuestra fuerza física. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Amén. Todas las bendiciones que Dios nos da es gracias a Él. Gloria a Dios. Y debido a esto, hermanos, que Jacob se había olvidado un poco, es que él todavía no había cambiado. Todavía su vida no había sido transformada. Todavía su carácter no había sido moldeado como Dios quería. Por eso Dios lo tiene que hacer pasar por una lucha. Por eso Dios lo tiene que hacer pasar por una prueba. Y principalmente se topó que cuando iba de regreso, le avisaron que su hermano Esaú iba a su encuentro. Y él otra vez volvió en esta situación de miedo. Duró alrededor de 20 años olvidado de su familia, olvidado de su hermano, olvidado de las situaciones que había dejado atrás. Sin embargo, lo tenían que alcanzar. Y a veces nosotros venimos a Dios, y situaciones que vivimos antes a causa de nuestro pecado, pensamos que ya están olvidadas, pero muchas veces Dios tiene que volverlas a traerlas, no en pecado, porque Dios ya lo perdonó, pero sí consecuencias de nuestro pecado anterior, traerlos otra vez a nuestro presente para que nosotros seamos moldeados, para que nuestro carácter sea firmado. Amén. Amén. Por ejemplo, algo que yo nunca he concebido, y si aquí toco alguna herida sensible me disculpa, pero algo que yo no consigo es que cuando una persona viene a Cristo y en su vida pasada llegó a tener otra familia, llegó a tener otros hijos, viene a Cristo ya con una nueva familia y se convierte al Señor, no se preocupa por sus hijos que tuvo en su familia pasada, que ni siquiera a veces también no procura nada, ni económicamente, ni moralmente, ni nada. Yo no consigo esto, porque una persona que ha venido a Cristo tiene que ser renovada completamente, tiene que ser transformada. Amén. Y muy posiblemente Jacob ya se había olvidado del asunto con su hermano, del problema que él mismo había ocasionado con su hermano. Por eso Dios lo tiene que traer otra vez. En Génesis 32, del 24 al 28, gloria a Dios. En esta parte ya Dios se le aparece, porque ya venía con este miedo, y Dios tiene que confrontarlo a Jacob. Y dice así: así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices.
el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob tenía que pasar un momento crucial en su vida. Jacob no podía seguir siendo la misma persona. Jacob ya había recibido bendiciones de Dios, pero eso no lo había transformado, eso no lo había cambiado. Jacob necesitaba pasar un momento cumbre en su vida, volverse a encontrarse con Dios, pero ya no el Dios de la promesa de la bendición. Es el Dios que todos queremos y es el Dios que a todos nos gusta. El Dios que te bendice, el Dios que te da, el Dios que te consiente, el Dios que te consuela. Pero muchas veces también tenemos que encontrarnos con el Dios que te quebranta, con el Dios que te confronta, con el Dios que no te deja estar tranquilo, con el Dios que muchas veces te va a lastimar, pero es para que tu vida cambie, para que tu vida sea mejor, amén, y para que puedas tener el carácter. Alaba al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Puedas tener el carácter necesario para lo que Dios quiere después en tu vida. ¿Sabes por qué muchos llamados a veces se entorpecen? Y no es por Dios. Es porque tú no has querido modificar tu carácter, no has querido moldear tu carácter. Y así a Dios no le funciona. Así a Dios no le sirve. ¿Por qué? Porque lo que Dios te dé, no vas a saber cómo utilizarlo. Lo que Dios te dé, lo vas a usar mal. Gloria a Dios. Hay un pasaje que me encanta y es acerca del profeta Elías. Es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Y vemos cómo Elías, Dios le dice: ve y di que va a haber sequía en el pueblo de Israel por 3 años a causa del pecado que existía. Perdón. Y él va, pero en una actitud, pues un Elías ya con unción, un Elías respaldado por Dios, un Elías que ya lo que decía y se hacía. Que Dios respaldaba, llega y dice: por mi palabra no va a llover, por mi palabra no va a llover en Israel hasta que yo lo diga. Dios le había dicho que dijera, pero todos los profetas siempre decían: por palabra de Jehová o palabra del Señor dice esto. Pero él dice: no, por mi palabra. Y Dios lo respaldó porque Dios así lo había determinado. Sin embargo, Elías, después de eso, tuvo que pasar un momento crucial. Dios lo tuvo que llevar a la región de Sarepta de Sidón. Dice: y vete a ese lugar donde también había sequía, vete a ese lugar y vas a ser sostenido por una mujer viuda. Y en ese tiempo Dios no le habla a Elías. Y déjame explicarlo: Sarepta tiene que ver, era una ciudad como industrial, pero era donde se trabajaba el olivo, para hacer el aceite de oliva. Vaya, cuando el olivo es individualmente, pues es como una fruta chica, pero en ese lugar tenía que ser procesado, tenía que ser triturado hasta que se convirtiera en un aceite. El olivo por sí solo lo podemos ver, pero el aceite tiene que, el olivo tiene que morir para hacerse aceite. En el aceite ya no hay individualidades, ya no hay una sola fruta. En el aceite todo se vuelve en uno solo. Y entonces Elías tenía que ser procesado, tenía que ser quebrantado. Elías tenía que pasar un proceso por el cual su carácter iba a ser moldeado. Porque Elías había llegado a un punto de arrogancia, Elías había llegado a un punto de que su carácter todavía no estaba trabajado para lo que Dios quería que hiciera. Amén. En este caso también Jacob estaba pasando por una situación así. Por eso Dios pelea con Jacob para que él fuera moldeado, su carácter fuera trabajado. Gloria a Dios. Y él fuera una persona renovada, una persona nueva para lo que Dios después quería que fuera de él. Déjame decirte algo: no te puedes conformar solamente con tener la bendición de Dios. No te puedes conformar solamente con tener lo que Dios te quiere dar. También tienes que aprender a pasar por procesos. También tienes que aprender a pasar por dificultades para que tu carácter sea moldeado. Porque si no, solamente te vas a quedar con la bendición que tienes en este momento y ya no vas a tener más. Y Dios ya no te va a querer dar más, porque lo que Dios te quiere dar después no es para ti, es para los demás. Pero tienes primero que aprender a pasar por procesos y ser moldeado. Gloria a Dios. Esto es algo que me ha llamado mucho y el Señor ha trabajado mucho en esta cuestión del carácter, en esta cuestión de saber muchas veces obedecer
sin estar de acuerdo, obedecer a autoridades, obedecer a padres, obedecer a muchas circunstancias, a pesar de que a veces no estamos conformes, a pesar de que a veces no estamos a gusto con la decisión que se está tomando. Dios nos quiere poner ahí y Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer, aprendamos a someternos en su voluntad, a pesar de que nosotros no estemos de acuerdo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, Jacob decide ir más allá. Jacob no solamente ya no se conforma con la bendición que Dios le ha dado. En este momento Dios le da otra bendición más a Jacob porque se la ganó. Dios le dice a Jacob: ya no será más tu nombre Jacob, sino será Israel. Y esta bendición, vaya, este cambio de nombre, viene una transformación que Dios ha hecho, pero fue a causa de la lucha que tuvo Jacob. Si Jacob se hubiera rendido antes, si Jacob no hubiera querido luchar, no hubiera peleado por esa bendición, no hubiera alcanzado esa bendición. Tú tienes que aprender a luchar por ella, a pelear por ella. Y muchas veces la lucha va a ser silenciosa. Muchas veces la lucha significa que aprendas a esperar. Muchas veces la lucha significa que aprendas a someterte. Y otras veces la lucha significa que insistas, que pelees, que estés picando piedra. Gloria a Dios. Algo que en esta semana que estuvimos en la sierra, el Señor me mostraba y me empezó a confrontar. Y yo decía: Señor, pero pues no soy el primero. Y es un trabajo que ya se estaba haciendo. Pero el Señor me mostraba acerca de ser punta de lanza. Y es que traía en mi mente de que en el distrito de Tepic, aún a pesar de estos eventos EVAMI, la movilización misionera es lenta. La movilización misionera va de pasos muy pequeños. Y el Señor me estaba mostrando acerca de que tenían que ser punta de lanza, que Él me estaba poniendo conforme a eso. Y dije: Dios, hay más gente que lo hace, pero muchas veces Dios nos quiere mostrar esto para que nosotros alcancemos un nuevo nivel. Amén. Dios nos quiere mostrar lo que estamos haciendo, y tenemos que picar piedra, y tenemos que seguir insistiendo, aunque a veces nos digan locos, aunque a veces nos digan enfadosos, pero tenemos que seguir haciéndolo por la obra del Señor. Amén. Y esto es lo que Jacob había logrado. Sin embargo, en el versículo 29 viene algo bien interesante, porque Jacob no se conforma con la bendición de Dios. Ya me recibió una segunda bendición de Dios, pero él no se conforma con eso. Dice el versículo 29: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Está bien interesante este texto bíblico, porque Jacob ya conocía a Dios. Jacob ya sabía que estaba peleando con Dios. Jacob ya sabía a quién le estaba pidiendo la bendición. ¿Por qué le dice que le diga su nombre? Muchas veces recibimos la bendición de Dios, repito, y nos quedamos con eso, pero no queremos recibir más. Y Dios tiene una revelación que darnos acerca de quién es Él. Jacob estaba pidiendo ya no solamente lo que había escuchado, no solamente lo que le habían contado, no solamente eso poco que había vivido. Jacob quería recibir una revelación de quién es Dios. No solamente el Dios creador, sino una revelación de para él quién era Dios. Pero aquí hay algo bien interesante que no le responde. Le pregunta, dice, el varón le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y dice que nomás lo bendijo, no le contestó. Yo no sé si cuando le preguntó esto Jacob se quedó mudo y no supo responder el para qué quería conocer su nombre, el para qué quería conocer quién es Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres conocer más de Dios? ¿Quieres que Dios te revele quién es Él? No como lo has escuchado, sino una revelación real de Dios a tu vida, de qué es lo que quiere para ti, de quién es Él para ti. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Muy poquitos amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quieres que Dios te revele algo? ¿Quieres que Dios sea íntimo contigo y te revele su propósito? Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para servirle. Aleluya. Tampoco Jacob supo responder. Jacob no supo responder esta pregunta. Dice: ¿por qué? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? ¿Para qué quieres saber mi nombre? Y no supo decir, y solamente lo bendijo. Muchas veces queremos conocer más de Dios, insistimos en conocer más, y está perfecto, estudiamos la Biblia, nos metemos a clases de teología, estudiamos allá y acá,
Pero la revelación de Dios a veces no llega porque no sabemos para qué la queremos. Podemos tener entendimiento, y es muy importante, pero no revelación. Podemos tener comprensión de la Biblia, de la palabra de Dios, pero no una revelación real. Y créeme que cuando no conocemos quién es Dios, por su revelación no podemos lograr el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque muchos cristianos no evangelizan, porque muchos cristianos no predican, porque no han conocido esa revelación de Dios a su vida. Porque no han tenido ese conocimiento de Dios, no que se da solamente por escuchar, sino que se da en el corazón esa revelación que Dios te quiere dar. Amén, aleluya. No sé si a alguien le ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, que es un tema que a veces entiendes, ya lo masticas, lo meditas, a veces hasta lo enseñas, pero llega en un chispazo y como que todo se te aclara, como que los ojos se te abren, como que es un eureka, ¿no? De wow, esa es la revelación que Dios te quiere dar. Eso es lo que Dios quiere hacer, pero acerca de quién es Él. Pero muchas veces no sabemos para qué y nos quedamos como Jacob. No sabemos para qué queremos la revelación de Dios. Y el segundo llamado que Dios te quiere hacer es que contemple su rostro. Peniel, este lugar Jacob le llamó Peniel porque significa rostro de Dios, es su rostro. Y Dios quiere que le conozcas a Él. No de oídas, sino que vivas una intimidad con Él, para que aprendas a saber quién es ese Dios. Gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Después Jacob tiene un tercer encuentro y nos vamos al capítulo 35, versículo 1, y dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Lo regresa al primer lugar y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Gloria a Dios. Dios lo llama que se regrese al lugar del primer encuentro, dice, y allí te vas a encontrar al Dios que te encontraste la primera vez. Muchas veces cuando ya estamos tiempo en el Evangelio y agarramos como esta rutina eclesial que a veces pues nos distrae, ¿ven? Un gran riesgo que tenemos como servidores de Dios es que servimos a Dios sin estar conectados con Dios. O sea, nos enamoramos más del servicio y de la obra de Dios que del mismo Dios. Es un gran riesgo que corremos y que siempre tenemos que cuidar. Entonces Dios llama a Jacob ya después, unos 20 años después. Imagínate, ya habían pasado 20 años desde que Jacob había hecho esta pregunta a Dios y no le había respondido. Y solamente seguía conociendo lo que hasta su experiencia tenía acerca de Dios. Y le dice: vete a Betel, al lugar de tu primer encuentro, y adora allí al Dios que te habló antes de que fueras. O sea, muchas veces Dios nos va a regresar de donde iniciamos. Muchas veces Dios te va a hacer que vuelvas al lugar donde empezaste. Y no significa que sea un retroceso, sino Dios quiere cambiar otra vez tu perspectiva y dice: ve desde donde yo te llamé, ve de donde yo te escogí, ve de donde yo te elegí, cómo te bendije en ese lugar. Nos acostumbramos a las bendiciones de Dios, nos acostumbramos a que Dios siempre nos tiene que dar, que a veces nos olvidamos de darle gracias a Él. Se nos hace ya muy común recibir bendiciones de Dios y está bien, pero nos olvidamos de agradecerle, nos olvidamos de adorarle. Y dijo: vete a ese lugar, vete otra vez a Betel, vete otra vez a mi casa y allí adora. No le dijo más. ¿Y sabes algo diferente que hizo? Ahorita lo vamos a ver más adelante, alerta de spoiler. Ahorita lo vamos a ver. Muchas veces Dios quiere llevarnos al lugar donde comenzamos, a nuestra antigua condición, a recordar de dónde Dios nos sacó para volver a encontrarnos con Él. El Padre hace la invitación a Jacob a encontrarse, pero sabes que en esta asombrosa manifestación de Dios, yo me atrevo a decir que el hombre, y con varios sustentos, que se le apareció a Jacob, con el que luchó, era el mismo Jesús. Era la misma representación de Dios, ya como Jesús, como Jesucristo, quien peleó con Él. Por eso dice: ve a ese lugar, ve y encuéntrate otra vez con Él. Tenemos que volver a nuestro primer amor. Tenemos que volver a volvernos a encontrar con Dios y así otra vez como venimos un día a Dios: Señor, aquí estoy, Señor, te quiero alabar, Señor, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar. Así tenemos que venir a veces a Dios. El activismo demasiado nos olvida
veces de quién es de que tenemos que enamorarnos, de quién es que tenemos que adorar. Y Dios nos hace un llamado a que volvamos otra vez con Él, a que volvamos a nuestro primer amor y recordemos que lo que hacemos y lo que tenemos es gracias a Él. Que si tengo un ministerio, que si trabajo en algo, que si estoy desarrollando células, si estoy evangelizando gente, es gracias a Él. Amén. Y todos tenemos que volver hacia Él. Ese es el tercer llamado que Dios hace a Jacob y también nos hace a nosotros, volver a Él. Sin embargo, Dios en el versículo, ahí mismo capítulo 35, versículo 9, perdón, antes, bueno, se los debo, pero en ese capítulo 35, Dios vuelve a reiterar la bendición que le había hecho a Jacob. O sea, a Dios no se le olvidó después de 40 años desde que Jacob estuvo por primera vez en Betel, no se olvidó la promesa que le había hecho. Y le dijo, te bendeciré a ti, dice, así como y le hice la promesa a tu padre Abraham, a tu padre Isaac, también a ti te bendeciré y haré de ti una nación grande, etcétera, etcétera. Toda la palabra de que Dios le hace a él. Dios nunca se olvida de sus bendiciones. Sin embargo, aquí hay algo bien importante, bien interesante que Jacob hace. En el versículo 9 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Gloria a Dios. Pero en el versículo 2, nos regresamos antes, ¿por qué Dios le dijo esto? Porque en el versículo 2 del mismo capítulo 35 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel y haré allí al altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Algo que Jacob había hecho las otras 3 veces que Dios lo había llamado es que siempre fue solo. Jacob siempre fue solo. Incluso en el segundo llamado en Peniel dice que dejó del otro lado del río a su familia y a sus siervos para ir él solo, y es cuando tiene la lucha con el ángel. Y es cuando le pregunta a Dios y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y no le contesta. ¿Sabes por qué ahora sí recibe la bendición? Y esto es bien increíble. En el versículo 11 le dice Dios, también le dijo Dios, la respuesta que estaba esperando después de 20 años, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Esta palabra, yo soy el Dios omnipotente, es la palabra que Jacob había estado esperando durante 20 años. Cuando le preguntó, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? 20 años después le da la respuesta, yo soy el Dios omnipotente. ¿Por qué? Porque ya no iba solo. Porque dice que se llevó a su familia, se llevó a sus siervos, hizo que quitaran los dioses que había dentro de su familia, dentro de su gente, y fueran y solamente adoraran a Dios. ¿Sabes por qué a veces Dios no nos revela su propósito? Dios no nos revela quién es Él en nuestra revelación, porque solamente lo queremos guardar para nosotros. Porque vamos solos a Dios, porque solamente lo queremos para nosotros. Jacob tuvo que aprender esto y se llevó a su familia y se llevó a toda la gente que estaba con él, y Dios ahí le reveló. ¿Quieres que Dios te revele? No te lo quedes para ti, ve y repártelo a los tuyos, ve y repártelo a la gente que aman, ve y repártelo a la gente que no aman, ve y repártelo a toda aquella gente que te encuentres. Esa es la clave, ese es el propósito por el cual Dios te quiere dar algo, para que tú vayas y lo des, para que tú vayas y lo esparzas. Gloria a Dios. Esto es lo que Jacob no había entendido, y hasta entonces había comprendido, por eso llevó a todos. Y es muy importante que nosotros aprendamos a no guardarnos a Dios para nosotros, a no guardarnos su nombre, a no guardarnos su revelación para nosotros. Por eso a veces Dios no fluye dentro de nosotros. Hay una característica bien interesante acerca de en Israel. Si vemos los mapas, está el mar de Galilea más al norte y abajo está el mar Muerto, y lo que los une es el río Jordán. El mar de Galilea tiene una característica, tiene muchos ríos
que salen y entran de ahí. Aparte tiene muchas venas subterráneas, ríos subterráneos en el cual fluye mucho el agua. Por eso esta parte de Galilea funciona como un oasis. A pesar de estar en un desierto, esa parte de Galilea tiene mucha vegetación, tiene muchos pescados. Ahí donde los discípulos pescaban, tuvieron la pesca milagrosa, etc. Y en esa parte alrededor es muy verde. Sin embargo, en el Mar Muerto no tiene ninguna salida, solamente tiene entrada y no tiene salida. En ese Mar Muerto, pues su propio nombre, por eso así se llama, no hay vegetación, no hay animales, porque la densidad de sal es demasiado alta. Pero ¿sabes por qué? Porque no tiene salida, no tiene flujo que ese mar salga. La manera como no se desborda es por el extremo calor que hace y que se evapora, pero la sal no se evapora, solamente el agua, y por eso tiene una capa muy grande de sal. No sé cómo quieres que sea tu vida, si como el mar de Galilea o como el Mar Muerto. Cuando nosotros aprendemos a recibir de Dios y a dar, recibimos y damos, recibimos palabra y damos palabra, recibimos revelación de Dios y damos revelación de Dios, nuestra vida, dice la Biblia, que van a ser que en el interior correrán ríos de agua viva, porque Él está, pero el río tiene que estar moviendo, tiene que estar fluyendo, tiene que estar girando uno a un lado y a otro y a otro. Pero cuando solamente retenemos lo que Dios nos tiene, lo que Dios nos da, venimos a la iglesia y adoramos, pero solamente lo retenemos para nosotros, nada a nuestro alrededor va a vivir, nada a nuestro alrededor va a tener vida. Y quiero ser muy respetuoso con esto. Yo sé que no son todos los casos, pero muchas veces nuestra familia no se entrega a Dios porque nosotros no estamos dejando que esa bendición fluya, no estamos dejando que la bendición de Dios se extienda. Muchas ocasiones no hay algo más en nuestra vida y pasamos una vida cristiana monótona, una vida cristiana simple, una vida cristiana que a veces no da más. Y también quiero decir esto con mucho respeto, no nos diferenciamos en nada a los católicos de ir a la iglesia 2 horas y apúrenle porque ya se me hace tarde y nos vamos a nuestra casa y seguimos igual. Cuando aprendamos a dejar que la presencia de Dios entre en nuestra vida, pero salga, se desarrolle, se inunde en los demás lugares donde estamos, entonces nuestra vida también va a fructificar. Y dice la Biblia que seremos como árboles plantados junto a corrientes del río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. No sé tú cómo quieras ser. Si quieres ser como el mar de Galilea, que da fruto a los demás, que la gente sea bendecida por ti. Imagínate la bendición que tenía Jacob, decir: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y gracias a que él llevó a su familia y a que él creyó esa palabra y se atrevió a expandirle el nombre que Dios le había dado, es que tú y yo somos benditos a través de eso. Tú y yo alcanzamos la bendición a través de eso que hizo Jacob. Imagina lo que Dios quiere hacer con tu vida, las personas que Dios quiera bendecir con tu vida. A mí me resulta fascinante, sorprendente cada vez que voy a la sierra, porque los hermanos bien que se acuerdan de uno, bien que se acuerdan de ti. Y tengo un amigo, es un muchacho de 17 años, hijo de un hermano, se llama Omar, y seguido me habla y se acuerda de las pláticas que hemos tenido, y una vez tenía un problema y lo estuve aconsejando, y al tiempo yo sin preguntarle nada me dice: oye, ya estoy mejor, ya muy bien. Y no sabes la gratitud con Dios que tengo en mi corazón, lo que me hace sentir eso. ¿Por qué? Porque sé que de alguna manera también estoy extendiendo parte del reino de Dios. Imagínate lo que Dios quiere hacer con tu vida. No te limites a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Gloria a Dios. Exalta al Señor, gloria a Dios. Alábale, gloria a Dios. Ya para concluir, hermanos, primeramente Dios te llama porque Dios quiere darte bendiciones, quiere darte promesas. Segundamente, Dios quiere mostrar su rostro, quiere cambiarte, quiere confrontarte. Segundo, te quiere llevar al primer amor, te quiere llevar al primer encuentro. Y tercero, Dios te quiere revelar no para ti. Pero cuarto, Dios te quiere revelar no para ti, sino para que tú vayas y lo des a los demás. Amén. No solamente los misioneros van a ir, no solamente los evangelistas van a ir. Si tú y yo somos llamados por Dios, desde ese momento tenemos la encomienda de también ir y dar amor, también de ir y dar las nuevas de salvación a todos aquellos que se están perdiendo. Porque sabes que hay mucha gente allá que está viviendo condenada al infierno. Y tú y yo mejor estamos reteniendo lo que Dios nos da. Amén, aleluya.
No sé si esto te ha confrontado, te ha conmovido, no sé. Si es así, te voy a invitar a que te pongas de pie. Si Dios te ha hablado en esta mañana, te voy a invitar a que vengas a este lugar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y aquí delante de Dios le digamos: Señor, en verdad sí quiero aprender más de ti, quiero tener una revelación acerca de ti, pero ya no para guardármela a mí mismo, Amén, aleluya. sino quiero lo que tú me des el día de hoy. Quiero ir y darlo a las personas que no te conocen. Quiero ir y darlo a las personas que no han conocido a ti, a mi familia que lleva apartada de ti. Quiero ir y dar esa revelación que tú me has dado. Quiero dar de ese amor que tú me has dado. Quiero dar de esas bendiciones que tú me estás dando, Señor Jesús. Gloria a Dios. Te voy a invitar a que pases a este lugar y le pidamos a Dios que nos dé ese valor, que nos dé la valentía, pero también tomemos la decisión y digamos en este lugar: Señor, a partir de hoy yo tomo la decisión de no guardarme las bendiciones que me das. Tomo la decisión, Señor, de no guardarme aquello que solamente me has dado a mí, Señor, sino que yo voy y la reparto a los demás, Señor. A lo mejor no tengo mucho, pero eso te doy. Señor, tú hiciste un milagro con 5 panes y 2 peces. Señor, aquí traigo lo que tengo. Señor, aquí traigo lo que me has dado. Señor, aquí traigo, Señor Jesús, aquello, Padre Santo, lo cual tú has puesto en mis manos, sea mucho, sea poco, pero yo sé que tú lo vas a multiplicar una vez que yo aprenda a darlo. Señor Jesús, Padre Santo, esta mañana, Señor, te alabamos y te exaltamos, Señor. Adoramos tu santo nombre poderoso, Señor Jesús. Te bendecimos, mi Dios eterno, y venimos ante ti, Señor Jesús, en un acto de humildad, Señor, en un acto, Padre mío, reconociendo, Señor Jesús, que tú, mi Dios eterno, nos has dado de tu bendición, que tú, Señor Jesús, nos has dado de tu gloria, Padre Santo, pero no más, Señor Jesús, para tenerla a ti, Señor, no más, Señor Jesús, que Padre Santo no tenga tu vida, Señor, sino, Señor Jesús, para ti, Señor, y darle a los demás, Señor. A lo mejor he conocido en realidad quién eres, porque no me he atrevido, Padre Santo, a compartirte, porque no me he atrevido a dar, Señor, aquello que tú has dado, Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor Jesús, sea tu presencia, Señor Jesús, que te comprometes, Señor Jesús, sea tu presencia, Señor Jesús, que me enseñe, Padre Santo, mi Dios, a poder ir Señor Jesús, gracias por tu llamado, Señor Jesús. Gracias,
una revelación, Padre mío, de tu propósito, Señor Jesús. Ya no más para nosotros, Señor Jesús. Ya no más, Señor Jesús, para guardarlo, Padre Santo, sino para darlo, Señor, por amor, Señor Jesús. Danos una revelación, Señor, acerca de quién eres, Señor Jesús. Enséñanos, mi Dios, a poder dar más allá, Señor Jesús. Alabamos, Señor Jesús. Sigue adorando a Dios, sigue exaltando a Dios. Regresa al primer amor. Regresa al primer amor y ahí adora al Señor. Regresa al Señor de donde te sacó. Regresa al Señor y recuerda las primeras bendiciones que Dios te dio. Y ahí adora al Señor y exalta al